Todo alrededor se cae y la edad moderna comienza su recorrido. ¿Cómo explicar la caída del antiguo régimen sin explicar la caída del antiguo régimen? Un sistema económico feudal, una sociedad estamental, una burguesía que no puede acceder a los lugares de toma de decisiones y un sistema político definido por la monarquía absoluta. Definiciones propias de Wikipedia para explicar algo de lo que se caía minutos antes de que suceda la Revolución Francesa. El comienzo de la historia tal y como la conocemos como disciplina científica tiene también su marco teórico. El contractualismo será la corriente de filosofía política que explique cómo resolver este quilombo que todavía no toma su forma final. Hijo del Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Científica y la Ilustración, el contractualismo desafiaba las ideas tradicionales y promovía la autonomía individual y el cuestionamiento a la autoridad absoluta. Los impuestos no paraban de subir, las guerras generaban costos y crisis cada 2 por 3 y la independencia de colonias alrededor del mundo mostraban que algo distinto se podía hacer. Cualquier similitud con la contemporaneidad es solo una triste coincidencia. En 1651, un texto cambiaría la historia de la política para siempre. Una bestia marina gigante con fisonomía de dragón aparece en el Antiguo Testamento para explicar el rol del diablo, el caos, el desorden. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Leviatán sería, en manos de Thomas Hobbes, una Biblia en sí misma para explicar el dogma del liberalismo moderno. Pero Hobbes no fue el único. Con Locke y Rousseau compartían la lógica narrativa de que el origen del Estado tiene un carácter pactual, de acuerdo, contractual. Pero el debate interno pasaba por puntos como la naturaleza del ser humano o el tipo de contrato que postulaban. Todo alrededor se cae y será tarea de algunos pensadores marcar el rumbo y transformar la debilidad del antiguo régimen en una nueva forma de legalidad y legitimidad del poder político y la autoridad. Y vos te preguntarás, ¿cómo mierda hicieron para darnos 5 siglos de estabilidad? Para comprender el contractualismo tenemos que empezar por la definición del hombre. ¿Quiénes son estos sujetos que en completa libertad deciden juntarse y armar una orga? Para poder explicar este punto de partida, tenemos que pararnos sobre la dicotomía fundamental que explicita la teoría contractualista, el estado civil y el estado de naturaleza. El estado civil es lo que comúnmente conocemos como Estado, sociedad civil y Estado civil como sinónimos. En contraste, el estado de naturaleza constituye un hipotético estadio prepolítico que se caracteriza por la ausencia de un poder común. Entre Hobbes, Locke y Rousseau hay diferencias programáticas cabales. Para el autor del Leviatán, el estado de naturaleza se caracteriza por ser un estadio de guerra de todos contra todos. Para Locke es un estado de libertad y de igualdad en el cual los individuos tienen derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Y para Rousseau el estado de naturaleza es una condición de libertad y armonía en la cual los individuos viven en un estado de inocencia y bondad natural, luego corrompida por la sociedad. Lo que los hace también distintos es la justificación del fundamento del Estado, cómo la ley positiva sutura ese estadio de naturaleza. Para Hobbes, el estado de naturaleza no es una etapa pasada, sino un riesgo siempre presente en todo orden civil. En el estado de naturaleza todos tienen el mismo derecho a todas las cosas, por eso los hombres son libres, pero nada garantiza que puedan seguir gozando de ellas en el futuro porque su propia vida siempre está en riesgo. Por eso, los hombres, haciendo uso de su razón, seguramente concluirán, haciendo un cálculo, que es mejor poner ciertas limitaciones, leyes, a ese derecho natural a fin de preservar su vida. En Locke, los hombres viven un viva la pepa en el estado de naturaleza. Son todos iguales, todos cubren sus necesidades, se guían por las leyes de la razón, que podríamos decir son casi divinas porque se las mandó Dios. ¿Por qué querer salir del estado de naturaleza? ¿Por qué abandonar ese estado de perfecta libertad? Según Locke, los individuos en estado de naturaleza están expuestos a la inseguridad en el cuidado de sus propiedades, su vida, libertad y posesiones. En efecto, en estado de naturaleza, cada cual es soberano
son todos reyes, eso no sale bien. Para Rousseau las cosas son un poco más troscas, ponele, todos somos libres e iguales y gracias a la evolución a través de procesos de adaptación al entorno cambiante comienzan los problemas. El hombre entra en un contrato social fraudulento entre pobres y ricos y se desnaturaliza. ¿Cómo volver a la senda del bien? A través de la voluntad general, que son las bases justas que le permitirían a los seres humanos recobrar su libertad e igualdad naturales perdidas en manos del contrato fraudulento que proponía el antiguo régimen entonces. ¿Qué es la voluntad general? Es el principio normativo que establece el marco básico para la organización social y política de la comunidad a través del principio de reciprocidad. Al unirse todos los individuos en un cuerpo colectivo a través del pacto social, busca la promoción de sus intereses fundamentales como individuos que forman parte de una colectividad. Muy justicialista, pero no te comas esa curva todavía. El Estado aparece en uno y otro caso como aquel que viene a proteger la ley natural, la de matarse entre todos o la de ser full libre y tener cosas. Este es el pacto. Nos hacemos los boludos sobre lo natural del asunto porque ya no creemos en Dios y hay que buscar otro cuento. Una vez entendida la necesidad por la cual se justifica a la ley civil, ¿de qué está hecho ese contrato social, esa voluntad general, ese pacto? En el Leviatán, todo dentro de la ley. El soberano, el Estado, controla todas las decisiones que atañen a su comunidad, concentra todos los poderes, porque no es un acuerdo entre gobernados y gobernantes, justamente algo que podría romperse si una de las partes está en desacuerdo. El poder soberano, en Thomas Hobbes, radica en la transferencia de poderes individuales a un tercero. Al fundar un Estado, los hombres se vuelven súbditos del soberano y tienen, por ende, la obligación de obedecer todos sus dictados, aun cuando estos vayan contra alguna ley natural. Quien no se somete a los dictados del soberano entra en un estado de guerra con el Estado, por lo cual el soberano puede y debe destruirlo. El único caso en el cual los hombres pueden desobedecer al soberano es cuando éste amenace su vida o su integridad física, principio original por el cual los hombres deciden constituir un poder soberano para que los proteja del riesgo de morir. Para Locke, un hombre verdaderamente libre es el único capaz de imponerse una sujeción. Eso se llama consentimiento, siempre y cuando no pierda esa facultad que es inalienable. Por eso cada individuo, en tanto libre e igual, está habilitado para establecer sobre sí mismo una sujeción política. Pero para ejercer ese poder, es necesario que cierto número de individuos también lo ejerzan y al hacerlo constituyan la sociedad civil o política y el régimen político que ellos determinen. El poder político es aquel que asegure y garantice el disfrute de la vida, la libertad y las posesiones y el cuidado de la humanidad. Y a la vez es el poder que se ejerce en el marco de un régimen político cuya estructura incluye un poder legislativo, un poder jurisdiccional y una fuerza común que asegure la vigencia de la ley y las sentencias del juez. Rousseau se pregunta, ¿cómo podemos unirnos con los demás sin sacrificar nuestra libertad esencial? Y la respuesta también aparece en el contenido normativo del contrato social. La famosa voluntad general representa los intereses generales de todos los miembros de la sociedad, que en última instancia representan la humanidad de las personas, la libertad y la igualdad. Los franceses siempre se olvidaron de la fraternidad, pero para eso llegaría Perón. La propuesta de Rousseau expresa que solo cuando los individuos son capaces de sumar su voluntad a la búsqueda de la igualdad y libertad generales, son capaces de formar un cuerpo político, un soberano, el Estado. Esta voluntad general no es externa a los individuos, no la detenta nadie en particular, ni siquiera a la comunidad entendida en conjunto, ni tampoco aspira a regular absolutamente todos los aspectos de la vida de las personas, sino solo aquellos que puedan afectar la consecución del bien común. Las teorías contractualistas se distinguen de otras teorías sociales y políticas por dos motivos. En primer lugar, reconocen la necesidad de una vida en sociedad y de un poder político, y en segundo lugar, encuentran su legitimidad en un acuerdo, un pacto de caballeros.
Las teorías que cuestionan la vida en sociedad y la necesidad del poder político pueden ser atractivas, pero son imposibles. Una cosa es decir que una vida autónoma y anarco es deseable y otra muy distinta es decir que esa vida es posible. En cuanto a las teorías que establecen su principio de legitimidad por fuera del acuerdo, se vuelven explicaciones no artificiales del surgimiento y del desarrollo de la vida política y social. Entonces, ¿cuál es la particularidad de una corriente de pensamiento que habilitó 500 años de liberalismo en el mundo? Al señalar que detrás de la ley solo está el poder de los hombres libres, se nos advierte sobre los riesgos de apelar a un orden pretendidamente trascendente que en última instancia enmascara y legitima regímenes autoritarios y hasta totalitarios. Reconocer la tesis de que detrás de la ley solo está el poder no representaría en realidad un riesgo para la democracia, sino todo lo contrario. Es preferible saber que el orden establecido es determinado por un poder soberano y que por ende es contingente, que pensar que dicho orden está dado por la naturaleza, por la razón o por Dios y que por ende es inmutable. De manera que si partimos del principio de que el derecho a la vida, y a una vida que no se limita a la subsistencia, es imprescriptible, sirve rescatar también la idea de que todo orden social es contingente porque es obra del soberano. Y de esto podría deducirse que no existe un único modo de vida válido porque todos los proyectos están determinados por la circunstancia particular de cada estado. El contenido normativo del contractualismo introduce la estipulación de un consenso hipotético en una situación ideal de deliberación. Ese ideal contractualista explica por qué creemos en la idea de acuerdo, debate, democracia. Es la justificación normativa del reemplazo de una ley natural que ya no era operativa para el nuevo régimen que asomaba. Un nuevo hombre necesita una nueva razón, aunque su libertad natural no pueda ser explicada más que por la necesidad de un acuerdo. Después de 500 años de liberalismo, es bastante fácil suponer que algo bien hicieron los padres de estas corrientes filosófico-políticas. La idea de un contrato social, de un pacto hecho por hombres más o menos libres que deciden voluntariamente ceder parte de esa autonomía para ser gobernados, va a atravesar toda la historia de la modernidad, incluso cuando otras críticas filosóficas como el determinismo histórico o el materialismo aparezcan para cuestionarlas. El individuo surge en esta etapa. Su asociación y la cooperación que logre establecer con otros depende pura y exclusivamente de él. La justificación normativa de ese escenario habilita la aparición de un poder absoluto que ahora, independizado de Dios, va a asumir el carácter contingente de lo que la libertad y la igualdad signifiquen para los hombres. Un Estado para armar, una ley propia, una razón a la que siempre vamos a querer llegar.